Hola a todos, soy la maestra Fabiola Pacheco Franco, estudiante del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO, y les doy la más cálida bienvenida a este video educativo que he denominado Aprendizaje Integral, teorías, procesos y factores clave para la enseñanza efectiva, en donde expondré diversos puntos de reflexión sobre las teorías de aprendizaje más conocidas, el enfoque centrado en procesos de enseñanza-aprendizaje y factores que se consideran clave para que el proceso educativo fluya de una manera más efectiva, como lo son los factores cognitivos, afectivos, sociales y ambientales o de organización. Acompáñame en este recorrido a descubrir cómo estos conceptos pueden transformar tu práctica educativa. Empecemos. Comencemos con las teorías del aprendizaje. Estas teorías nos ayudan a entender cómo adquirimos, procesamos y retenemos información. A lo largo de los años, numerosos investigadores y psicólogos han desarrollado diversas teorías para explicar los mecanismos detrás del aprendizaje. Entre estas se destacan tres por su influencia en la educación y la psicología del aprendizaje, que son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva única sobre cómo aprendemos y por lo tanto sugiere diferentes estrategias de enseñanza. Analizaremos cada una de estas teorías en detalle, explorando cómo pueden aplicarse en el aula. Estas teorías no solo nos proporcionan un marco para entender el proceso de aprendizaje, sino que también nos guían en la creación de ambientes educativos efectivos y en el desarrollo de técnicas pedagógicas que maximicen el potencial de nuestros estudiantes. También es importante recalcar que no son excluyentes unas de las otras. En la personal, considero que las tres tienen diferentes campos de acción de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes y a los contextos en los que se emplean. Comencemos con el conductismo. Esta fue una teoría desarrollada por Burrus Frederick Skinner y postula que el aprendizaje es una respuesta a estímulos externos. En el contexto educativo, un ejemplo sería, por ejemplo, en una clase de matemáticas en donde el maestro utiliza recompensas para incentivar a los estudiantes a resolver problemas correctamente. Por ejemplo, si un estudiante recibe un elogio cada vez que resuelve un problema, es probable que se sienta motivado a resolver más problemas para obtener más elogios. Este enfoque se basa en el principio del refuerzo positivo del conductismo. Según esta teoría, el refuerzo positivo implica fortalecer respuestas o comportamientos mediante recompensas, las cuales actúan como estímulos reforzadores, incrementando la probabilidad de que el comportamiento desarrollado se repita constantemente. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, profesora Sprout. Bienvenidos al invernadero 3, alumnos de segundo. Acérquense todos. Hoy vamos a replantar mandrágoras. ¿Alguien puede decirme las propiedades de la raíz de mandrágora? Señorita Granger. La mandrágula o mandrágora se utiliza para regresar a los petrificados a su estado original. También es peligrosa. Si la mandrágora llora, es fatal para quien la escucha. ¡Excelente! 10 puntos para Gryffindor. El cognitivismo fue desarrollado por Jean Piaget en los años 70 y se enfoca en los procesos mentales internos como la memoria y la resolución de los problemas. Según esta teoría, el aprendizaje implica la construcción activa del conocimiento, donde los estudiantes organizan y procesan información de manera significativa, por lo que el mismo estudiante es considerado un participante activo en su proceso de aprendizaje. Imaginemos, por ejemplo, a un estudiante que está aprendiendo sobre el sistema solar. En lugar de que solamente memorice los nombres de los planetas, el estudiante construye una estructura mental donde se relaciona los planetas con sus características, su color, el tamaño, la distancia del planeta con el Sol. Y esta organización ayuda al estudiante a entender y recordar esta información a largo plazo. Además, por ejemplo, al integrar nueva información en esta estructura ya existente, el estudiante puede hacer conexiones más profundas y relevantes, facilitando un aprendizaje más significativo y duradero. El constructivismo fue influenciado por varios estudiosos, entre ellos David Ausubel,
quien sostiene que los individuos construyen su propio conocimiento a través de experiencias previas y de reflexión. Ausubel subrayó la importancia del aprendizaje significativo en contraposición con el aprendizaje memorístico. Según Ausubel, para que el aprendizaje sea efectivo, la nueva información debe relacionarse con los conocimientos previos del estudiante. De ahí el término constructivismo, ya que el estudiante va construyendo los nuevos conocimientos sobre conocimientos adquiridos previamente. Esto permite que la información sea integrada de una manera más profunda y duradera en la estructura cognitiva del estudiante. Por ejemplo, en una clase de inglés, si el maestro va a presentar nuevo vocabulario, lo puede conectar con palabras que el estudiante ya conoció, que ya tiene adquiridas, utilizando técnicas como mapas conceptuales o diagramas de Venn. Esta integración facilita la comprensión y retención de la información, haciendo que el aprendizaje sea más efectivo y relevante para el estudiante. Ahora, la comparación entre estas tres teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje, aunque a menudo se presentan como contradictorias, ofrecen explicaciones que son complementarias sobre cómo se construye el conocimiento. Cada una de ellas enfoca distintos aspectos del desarrollo del aprendizaje, proporcionando herramientas útiles para elegir y adaptar metodologías educativas. El conductismo, por su parte, es útil para tareas que requieren un bajo procesamiento cognitivo, como lo son la memorización de los hechos. El cognitivismo es adecuado para tareas que requieren un procesamiento cognitivo medio, como la resolución de problemas definidos y la ejecución de procedimientos. Y el constructivismo es ideal para tareas que requieren un alto nivel de procesamiento, como la resolución de problemas heurísticos o como la invención. Estas teorías permiten tomar decisiones informadas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el diseño de programas y unidades docentes. Por otra parte, los objetivos educativos se organizan según la taxonomía de Bloom, que clasifica lo que se debe aprender en lugar de cómo se aprende, como lo hacen las teorías de aprendizaje. La taxonomía de Bloom identifica 3 dominios principales: el afectivo, el psicomotor y el cognitivo, cada uno con diferentes niveles de complejidad. Por su parte, el dominio afectivo se centra en el crecimiento personal en términos de conciencia, actitudes y sentimientos. Los niveles de complejidad van desde la recepción de información hasta la caracterización, donde los valores y actitudes se integran completamente en el comportamiento del individuo. El dominio psicomotor se enfoca en las habilidades motoras. Este dominio abarca desde la percepción inicial de una tarea hasta la capacidad de crear nuevas acciones y habilidades. Los niveles incluyen desde la imitación hasta la automatización y creatividad en el uso de las habilidades motrices. El dominio cognitivo. Este dominio abarca el conocimiento y la comprensión, comenzando con un simple recuerdo de la información y avanzando hasta la evaluación o síntesis de nuevos conocimientos. Incluye niveles como la comprensión, la aplicación, el análisis, síntesis y evaluación, cada uno representando un mayor grado de complejidad y profundidad en el aprendizaje. Y todo esto se representa mediante una pirámide donde podemos visualizar los diferentes niveles de pensamiento que se alcanzan durante el proceso de aprendizaje. Sin duda, el sistema educativo debe de preparar a los estudiantes para el mundo laboral, promoviendo tanto competencias específicas como competencias generales. Estas competencias deben de ser evaluadas para garantizar su adquisición. El modelo educativo actual, influenciado por el constructivismo, promueve el aprendizaje autónomo y continuo, colocando al estudiante en el centro del proceso educativo. Las metodologías docentes varían de acuerdo al grado de participación y control del profesor y del estudiante, desde una lección magistral hasta el aprendizaje autónomo. La combinación de estas metodologías es crucial para el desarrollo de las competencias en los estudiantes. La evaluación debe de ser continua y formativa, ayudando a los estudiantes a mejorar a lo largo del proceso de aprendizaje y a culminar en una evaluación sumativa que refleje el desarrollo de las competencias. En conclusión,
pues el sistema educativo y las metodologías docentes y de evaluación deben estar alineados con las demandas actuales de la sociedad y del mercado laboral, centrando la educación en el desarrollo integral de las competencias tanto específicas como generales. Esto garantizará que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos del mundo moderno de una manera efectiva y adaptativa. Pasemos ahora al enfoque centrado en procesos de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque se enfoca en cómo se desarrolla el aprendizaje en lugar de solo medir los resultados finales. En el artículo denominado Enseñanza-aprendizaje, síntesis del análisis conceptual desde el enfoque centrado en procesos, explora el concepto de la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva constructivista, enfatizando la importancia de un enfoque centrado en procesos, lo que sugiere que el conocimiento se construye a través de la interacción activa del individuo con su entorno, más que ser simplemente transmitido de un instructor a un alumno. Además de que el conocimiento no es algo que se pueda transferir directamente de una persona a otra, sino que cada individuo construye su propio entendimiento a través de sus experiencias y reflexiones personales, y que este proceso es influenciado por diversos factores, incluyendo el entorno educativo y los métodos de enseñanza utilizados. Los entornos educativos tienen un impacto significativo en este proceso. Los métodos de participación, la dinámica de la clase y el rol activo tanto de docentes como de estudiantes son muy importantes para fomentar un ambiente de aprendizaje efectivo. Todos estos factores no solo afectan el rendimiento académico de los estudiantes, sino también su desarrollo personal y profesional. Un punto clave es la relevancia que ocupa la interacción social y la construcción del conocimiento desde el interior del individuo. Diversas teorías sugieren que el aprendizaje es un proceso activo y que los estudiantes no son meros receptores de información, sino que son participantes activos en la creación de su conocimiento. Ahora, la formación de docentes debe de incluir un enfoque en la investigación y el desarrollo de competencias investigativas con la finalidad de que logren adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades de sus estudiantes y al contexto en el que laboran. No solo los aspectos teóricos de la educación, sino también las habilidades prácticas necesarias para aplicar estos conocimientos en las situaciones reales. Se debe recalcar siempre que estos procesos formativos son integrales. Finalmente, veamos los factores que influyen en el aprendizaje. Estos factores son diversos y afectan de manera significativa cómo los estudiantes adquieren y aplican los conocimientos. Comenzaremos con los factores cognitivos. Estos incluyen la memoria, la atención y las habilidades de procesamiento de la información. Por ejemplo, un estudiante que utiliza técnicas de organización como mapas conceptuales puede mejorar su comprensión y retención de la información en comparación con un estudiante que solamente lee el texto. Las técnicas de estudio como la práctica espaciada y la autoevaluación también son efectivas para mejorar la memoria a largo plazo. Los factores afectivos. Las emociones y el estado de ánimo afectan directamente en el aprendizaje. Imaginemos a un estudiante o a uno de nuestros estudiantes que se siente ansioso antes de un examen. La ansiedad puede dificultar la concentración y el rendimiento. Crear un ambiente de aprendizaje positivo y ofrecer apoyo emocional puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el rendimiento académico. Las emociones afectan la capacidad para razonar, la memoria, la toma de decisiones y el deseo de aprender, por lo que se puede afirmar que son parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los factores sociales. La interacción con otros tiene un gran impacto en el aprendizaje. El aprendizaje colaborativo es un excelente ejemplo de cómo los factores sociales influyen en el proceso educativo. En un aula, los estudiantes que trabajan en grupos para resolver problemas o discutir conceptos tienden a aprender más profundamente que aquellos que trabajan de manera aislada. Además, el apoyo de los compañeros y la participación en discusiones grupales puede fortalecer la comprensión y el compromiso educativo en nuestros estudiantes.
Por último, los factores ambientales o de organización. El entorno físico y los recursos disponibles también pues, son importantes. Una aula bien instalada, con recursos, con tecnología, puede facilitar el aprendizaje. Un ambiente adecuado, la iluminación, un espacio ordenado contribuyen a la comodidad y a la concentración del estudiante. Para concluir, pues hemos visto cómo las teorías del aprendizaje explican cómo adquirimos conocimientos, cómo un enfoque centrado en procesos puede transformar la enseñanza y cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje. Estos conocimientos aplicados de manera significativa pueden mejorar nuestras experiencias como estudiantes, pero también como docentes. En lo particular, espero que toda esta información y puntos de vista que les he compartido les sean útiles para su práctica educativa. Sería todo de mi parte y me gustaría leer tus comentarios. Hasta la próxima.